Empate con sabor a derrota. Es la mejor frase que se podría describir del partido de la selección Colombia frente a la selección de Paraguay. Hoy acá en Un Toque vamos a estar analizando del por qué la selección está jugando tan mal y de los cambios de Néstor Lorenzo. Bueno, Diego, partido nefasto, creo que el peor partido que ha tenido la selección de Néstor Lorenzo, al menos dentro del proceso. Recordando un poco a los equipos de Rueda, los equipos del Bolillo, los equipos de Pinto, que realmente jugamos como el rival prácticamente, a la paraguaya, buscando la épica con lanzamientos en largo, juego directo y demás. Tres centrales, terminamos jugando con tres centrales en la mitad en la línea defensiva. Y sin un Juanfer, sin un James Rodríguez, sin un jugador superlativo en cuanto a creatividad en la mitad de la cancha. ¿Cómo va el partido? Creo que, no sé, siento que el marcador engaña. Creo que se golpeó cuando se tuvo que golpear al rival. Es decir, tuvimos las dos que tuvimos y se desapareció el equipo. Y no sé por qué, pero con el once inicial de hoy, que se supo competir en Brasil, hoy el equipo estuvo fuera de lucidez, incluido Camilo Vargas, en cuanto a decisiones, en cuanto a seguridad y en cuanto a confiabilidad dentro de los roles de los jugadores en el respectivo sistema. Hoy repetimos con un 4-3-1-2 y reconfigura de nuevo Lorenzo dentro del transcurso del partido, pasando a Arias al sector derecho, porque una vez más el lateral estaba haciendo estragos en la parte defensiva de Colombia. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo vio el partido, Diego? No, es el primer partido o la primera vez que termina el partido y mis sensaciones de muchísimas, pero muchísimas dudas con respecto a la selección de Néstor Lorenzo. Creo que es el peor partido, usted ya lo mencionó, pero es el peor partido que le he visto a Néstor Lorenzo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Actuaciones, la verdad, muy por debajo, pero muy por debajo de lo que nos tienen acostumbrados. Y la realidad es que Paraguay no superó incluso, a ver, Colombia golpeó cuando tenía que golpear, pero la realidad es, vuelvo y digo, es que Paraguay nos superó en cuanto a los ritmos, en cuanto al ritmo del partido. Era un equipo que ganaba, tenía una facilidad para ganarnos la segunda pelota, para ganar los rebotes. Cada vez que aparecía Enciso, era una sensación de que iba a generar una acción de real peligro, que nos iba a desequilibrar con mucha facilidad. Así fue la realidad, así fue el gol del empate, una acción en que deja desparramado a tres, creo, no sé, juntó a varios jugadores colombianos y los dejó ahí a todos del camino y terminó clavando un golazo. Yo creo que hoy tanto Cuesta como Lucumí, obviamente Daniel Muñoz, Ríos van a estar soñando si se pueden dormir después del partido que hicieron el día de hoy. Eh, yo creo que les va a costar coger el sueño después de ese baile que les pegó Enciso. Pero la realidad es que muy superado. Colombia a nivel defensivo se vio muy superado, en los duelos se vio muy superado también, incapaz de tener posesiones claras, incapaz de tratar de por lo menos en algún momento tratar de bajarle el ritmo al partido, o por lo menos tratar de descansar, de quitarle un poco de ímpetu al equipo de Alfaro. Y no, es que no sé, muy superado, y yo creo que ahorita hablaremos de los cambios de Néstor Lorenzo, que la verdad nuevamente lo dejan a uno un poco desubicado. Vea, yo respecto al tema de los cambios, sí diría que las personas que quieren un equipo que corra deberían estar felices. Es decir, se metió jugadores al choque, al ida y vuelta, al tema físico. Si bien Campas
conocimos a un Campas mucho más en la parte creativa en el Tolima. En Argentina se ha situado más como un extremo propio que un jugador creativo dentro de ese Rosario Central. Y se notó muchísimo en el tema de los cambios de hoy. No tuvo esa superlatividad que tenía antes a la hora de organizar jugadas y se sacó a James. De hecho, creo que era lo que mucha gente pedía cuando James supuestamente es el jugador que menos corre y que menos, digamos que ayudan en esas labores defensivas. Pues hoy se sacó a James, se metió a Campas, se metió a Jerry Mina y se saca a John Arias. Es un equipo que va a correr sí o sí, porque tiene jugadores laboriosos dentro de esa función, dentro de esa revolución. Ahí sí que podríamos decir que se pateó el tablero por parte de Lorenzo. O sea, se pateó el tablero porque pasamos a jugar con una línea de tres, a jugar sin un mediocampista ofensivo creativo, a jugar a un juego directo, a hacer más pelotazos que juego interior, que juego interno. Entonces, dentro de esa perspectiva de lo que pedían muchos, inclusive periodistas deportivos, deberían estar felices dentro de lo que se pudo observar o de los cambios que logró hacer Lorenzo en esa segunda parte. Ahora, si hay una realidad y es que en esta doble fecha nos tocó la versión más baja o volver a las versiones más bajas de los laterales derechos. Hoy, en salida desde el fondo, el equipo no tenía lucidez. Cuando no la tenían los centrales, los encargados de poder generar ese tipo de salidas, cuando son dos jugadores los que hacen esas vigilancias con los centrales y con el doble cinco, pues los laterales bajos son los que se encargan un poco también de juntar un poco el equipo, de buscar alternativas dentro de esa función. Función que sencillamente les costó bastante y les quemaba la pelota a los laterales de Colombia. Mostraban mucho el pase siempre hacia la línea de banda, cosa que en muchas ocasiones Paraguay interceptó sencillamente por pura, ni siquiera por intuición, sino porque el mismo jugador le brindaba la opción de leer la jugada que iba a hacer el propio futbolista. Entonces creo que nos tocó una doble fecha donde tuvimos la versión más baja de los laterales, en este partido una versión bastante desconocida de Camilo Vargas y una versión muy baja por parte de Richard Ríos que después de la Copa América no se reconoce. Llega muy tarde a las coberturas, dentro de su función que es como generar circuitos y sociedades tampoco se ha visto más al choque, a hacer faltas. En la parte ofensiva no está sumando y tampoco en la parte defensiva porque llega muy tarde a ese tipo de coberturas y normalmente le toca recomponer su posición con faltas que benefician al rival. Y adicional a eso, digamos que hoy tuvimos un muy buen Luis Díaz y adicional a eso un muy buen John Javier Durán, más allá del mal partido que haya tenido la selección Colombia. Es decir, hoy por hoy con el mal partido de la selección Colombia que hizo hoy, John Jair Durán demuestra que es el titular en esa posición sin tener demostraciones brillantes a sus capacidades de las que ya ha mostrado tanto en su club actual como en el Aston Villa. Pero sí hay posiciones en las que al menos se necesitan unas alternativas fuertes para que generen competencia en la posición. Y ahí es donde hay también algunas falencias, no solo en la convocatoria, es en el fútbol profesional colombiano como tal. Y adicional a eso, a las alternativas fuertes que hay, pues Lorenzo no las llamó, como nosotros lo mencionamos inclusive en el video de la convocatoria. Pero o sea, hay un nivel bastante irreconocible, tanto de los jugadores en forma individual como en la parte colectiva. No se reconoce este equipo al de la Copa América. Es que, a ver, el equipo perdía incluso en ese primer tramo del proceso de Néstor Lorenzo, donde jugamos 4-3-3, bueno, eso que tanto ya hemos mencionado muchas veces de los aspectos de ese equipo, incluso en esa primera parte del proceso, pues el equipo competía. Ya después, cuando el equipo fue mutando, pasando al 4-3-1-2, el equipo no solo competía, sino que uno se identificaba por la expresión futbolística que tenía el equipo, pero la realidad es que lo del post Copa América, el equipo
a ver, ha venido compitiendo, pero lo de hoy es que ni compitió ni jugó bien. Y por eso es que creo que fácilmente el partido de hoy es el peor partido de la era de Néstor Lorenzo porque no se compitió y ni se jugó bien. Y se terminó siendo una selección irreconocible de que solamente se le llena la cabeza esos equipos de esos entrenadores que ya hemos mencionado. Por el otro lado, lo de Daniel Muñoz ya lo hemos mencionado varias veces, tiene unos errores. Para mí Daniel Muñoz es uno de los mejores, digamos que laterales del fútbol inglés o carrileros, como usted le quiera decir. Pero la realidad es que después de la Copa América viene cometiendo errores anticompetitivos, teniendo desajustes, cometiendo errores por sentirse o por ser muy agresivo, cayendo en la agresividad en un aspecto negativo o desde una visión negativa. No ha competido, se ha vuelto todo lo contrario, se ha vuelto un elemento muy endeble dentro del sistema defensivo del equipo. Y si uno se pone a ver los últimos partidos importantes y los últimos goles, Daniel Muñoz aparece como protagonista y eso habla muy mal de Daniel Muñoz. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo comparto, creo que lo único que yo voy a rescatar el día de hoy es lo de John Jair Durán. ¿Por qué? Porque incluso creo eh, que más allá de que a veces por ahí en el primer tiempo el equipo lo necesitó un poco para poder un poco posicionarse en campo rival, en ese final del partido se demostró que él es un jugador con presencia, lo que la selección a veces necesita en ese último cuarto, que es un jugador con presencia, que tenga colmillo, que huela sangre, y casi en Ujú. dos acciones, tres acciones, donde él vio que el rival estaba dudando, casi hace el gol de la victoria. Entonces creo que lo único que yo voy a rescatar, incluso tengo ahí unas sensaciones positivas con Luis Díaz, que ya después viendo el partido nuevamente podré ratificar o no, pero creo que lo único hoy que creo que uno puede llegar a destacar es lo de John Javier Durán. Y eso, y poco más, no sabría qué más decirle, lo de Ríos nuevamente, creo que ese es otro tema que creo que toqué en el video anterior, en el post de Brasil, si no estoy mal, o creo que se lo mencioné a Sebastián. Para mí, el equipo va a necesitar sí o sí un organizador de juego, sí o sí. Por lo menos para que en partidos como el de hoy, donde James no apareció tanto o no pudo dominar a partir del balón, haya un jugador en el cual uno pueda recaer ese peso de poder manejar las posesiones, los ritmos y poder descansar, porque Ríos lastimosamente no lo es y nunca ha sido un organizador ni un distribuidor de juego y Jefferson Lerma tampoco lo es. Entonces creo que Ríos, que era un jugador que había entrado por su capacidad física, porque es un jugador que abarca mucho terreno y que también había, digamos que, había tenido su irrupción en el 11 porque se había asociado bien con James, pues ninguna de las tres las está logrando, sobre todo esas últimas dos. Entonces creo que en ese sentido habrá que buscar una alternativa ahí, sobre todo en búsqueda de mejorar los registros con balón. Entonces creo que sí o sí habrá que buscar un reemplazo o una alternativa para Richard Ríos porque no están ni funcionando para lo que se necesita sin balón y a nivel defensivo y tampoco está aportando lo que llegó a aportar a nivel ofensivo y con balón. O sea, la realidad es que Lorenzo tiene que mover fichas, sí o sí. O sea, ya su once inicial está teniendo, no porque sea un mal once, sino porque es que hay niveles bajos en ese once inicial. Entonces tiene que empezar a mover fichas para que primero el jugador sienta presión de competitividad por el puesto. Segundo, porque el equipo necesita ya tener alternativas en esas posiciones donde se está teniendo muchas flaquezas a talento individual y empezar a volver a reforzar lo que se tuvo en la Copa América y en el inicio de la Copa de eliminatorias, en esa primera fase. Sí o sí.
pero tiene que empezar a mover fichas sí, sí o sí, Néstor Lorenzo, y empezar a saber recomponer los partidos. O sea, no puede ser que terminemos con tres centrales, sin James Rodríguez, sin Juan Fernando Quintero, con Campas yendo casi más como un delantero que como un volante, tener que Luis Díaz venir a retroceder y sacar la pelota como el creativo del equipo. O sea, hoy realmente no se entendió los cambios o lo que buscaba Lorenzo dentro de esa respuesta con esa gestión de campo, porque la verdad fue una gestión de campo que uno esperaría de otro técnico menos de Lorenzo. Y adicional a eso, hoy hace los cambios temprano, pero unos cambios horrorosos, o sea, descompuso al equipo por completo. Entonces no se entendía la inclusión de Mina. Creo que lo que buscaba era de pronto poder ganar mucho más en esas segundas jugadas que estaba ganando Paraguay, pero para eso no necesitaba un central más, necesitaba un volante que le ayudara a ganar esas segundas jugadas, porque la primera jugada, que era el lanzamiento en largo, no la ganaba Paraguay, lo que ganaba era la segunda. Ahí era donde tenía que reforzar más, o situar a Lerma un poco más hacia los centrales, meter a un mediocampista más que le ayude en esa labor defensiva, a hacer un tribote más formado para el duelo y que le ayude a gestionar mejor las posesiones y incluir a un jugador mucho más fresco para la parte creativa. Y ya si quiere rematar con un jugador mucho más eléctrico, tenía a Marino y Nestroza para ese tipo de labores. Pero meter a un central más no se entendía. Estábamos a lo último jugando con el 9 de Paraguay frente a los tres centrales de Colombia. Y ya en la épica estábamos teniendo a Jerry Mina yendo a ver qué pelota ganábamos en esos lanzamientos o en esos pelotazos que hacíamos en muchas ocasiones con los centrales y los laterales. O sea, no se entendía qué buscaba Lorenzo con esos cambios, pero lo que sí sucedió y lo que sí sabemos, porque se logró ver en el campo, es que desnaturalizó por completo el equipo. Y es unos cambios, yo leía a Cundero en su Twitter que son unos cambios de un técnico que se nota que se está peleando su puesto, que está salvando su puesto, que no es de un técnico que está jugando con su proceso, confiando en su proceso, sino unos cambios de un técnico que ve que está tambaleando su puesto en la selección Colombia. Y el resultado está ahí, la verdad. No, bastante eh, desnaturalizado el equipo hoy por completo, tanto en el once base como en los cambios. Que necesita sí o sí alternativas, Diego, el equipo de Lorenzo, y necesita empezar a buscar alternativas en posiciones que, lo vuelvo y reincido en lo mismo, que se ve que el equipo necesita, no sé si para que entre de titular dentro de la columna vertebral, pero sí para tener alternativas y que él mismo confíe en ese tipo de jugadores en este tipo de partidos, ¿no? Digamos, los llama a todos, pero los cambios casi siempre son los mismos, a excepción de hoy, que realmente hoy sí pateó el tablero como no debía patear, porque es naturalizó el equipo por completo. Pero bueno, no sé si tiene algo por decir ahí último, Diego, para No, ir cerrando. yo creo que lo último es que creo que el que se está complicando solito, se está complicando solito, además de la selección Colombia que se está complicando, mejor dicho, solo porque, no sé, porque no se quiere ponerle sazón o no sé, de pronto quieren divertirse un poco, o no sé, también se está complicando solito Néstor Lorenzo, su posición yo soy de los que cree que tiene que continuar, Sí, sí, pero obvio. no le está dando unos argumentos a los que lo quieren sacar hace tiempo, los que quieren correrle un poquito la butaca, le está dando argumentos él solito le está dando los argumentos para que tengan como las razones para echarlo, él solo, nada más. Pues gente, hasta acá el video de hoy de el empate con sabor a derrota de la selección Colombia frente a la selección de Paraguay. Aún matemáticamente es, a ver, tenemos casi como un 85%, por no poner el 90%, de que estamos casi que clasificados al mundial. Es decir, matemáticamente estamos como que 5 puntos por delante del que está en repechaje, inclusive. Entonces, los que se pelean ese repechaje está entre Venezuela, está entre Bolivia y está entre Perú o Chile. No recuerdo cómo está la tabla bien ahí. Perú, Pero Perú, sí es Perú.
Pero matemáticamente estamos bien. Aquí yo creo que el mal sabor de este empate es el cómo se jugó hoy, realmente, y el cómo se respondió al mal jugar de la selección Colombia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba a un toque rayar piso co, y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.